tardes. Primero, agradecer la invitación de la universidad para participar en esta tarde. Y segundo, saludar la presencia de uno de los más importantes novelistas que ha dado el Perú en los últimos años. Me refiero a Sócrates Usunaga, quien ha publicado tal vez la novela más importante sobre la violencia política en el Perú, La noche y sus aullidos, que ha sido galardonada con el premio Copé de novela, el último Copé de novela de Petro Perú, ¿no es cierto? Yo, que soy un lector asiduo de las novelas de violencia política, puedo afirmar con contundencia que desde mi punto de vista, no sé si desde el punto de vista de los demás, La noche y sus aullidos es, sin lugar a dudas, la novela más importante sobre la violencia política en el Perú. Y luego agradecer la presencia de ustedes para escuchar esta tarde una conferencia que tiene un objetivo un poco curioso por varias razones, que es establecer la relación entre José María Arguedas y Gamaliel Churata o Arturo Peralta, como nació, digamos, o como fue registrado civilmente este importante escritor peruano. Es hasta cierto punto increíble que dos escritores de esta magnitud no se hayan conocido, ¿no es cierto? Siendo peruanos los dos, siendo tan importantes los dos, estando tan vinculados por los temas que les interesa novelar, que les interesa escribir, ¿no es cierto? Es hasta sorprendente que Churata y Arguedas no hayan establecido relaciones profesionales ni relaciones amicales, ¿no es cierto? Siendo un poco contemporáneos los dos. Recordemos que Arguedas nació en 1911 y murió en 1969, mientras que Churata nació en 1897 y murió el mismo año que murió Arguedas, en 1969. Churata era 13 o 14 años mayor que Arguedas. No era mucho, ¿no es cierto? Pero sin embargo no se conocieron, no establecieron lazos de amistad. Por lo que se puede decir con seguridad que José María Arguedas nunca leyó el Pez de Oro de Gamaliel Churata. No lo leyó porque no hay ninguna referencia a este importante libro del escritor puneño, nacido en Arequipa, ¿no es cierto?, Gamaliel Churata. En cambio, Churata sí había leído a Arguedas y hay referencias a Arguedas en algunos artículos de Gamaliel Churata, ¿no? ¿Por qué no se conocieron? ¿Cuál fue la causa para que estos dos importantes escritores peruanos no establecieran contacto? Creo que la primera razón habría que buscarla en el hecho de que Churata vivió la mayor parte de su vida literaria en Bolivia y no en el Perú, ¿no? Como ustedes saben, Churata fue expulsado por razones políticas del Perú por el gobierno de Sánchez Cerro, perseguido políticamente, y radicó en Bolivia por más de 30 años, donde fundó el grupo Gesta Bárbara, uno de los más importantes grupos de literatura vanguardista en Bolivia. A Churata, como ustedes saben, se le dio el Premio Nacional de Literatura Boliviana, ¿no es cierto? Y él denegó el premio, renunció al premio, porque defendió su ciudadanía peruana, ¿no? Y luego fue, digamos, repatriado por la corporación, por la Corp 1, a trabajar como un funcionario de tercera categoría en una oficina de Puno, donde lo trataron eso es historia conocida, de la peor manera. Es también muy sintomático que Gamaliel Churata no haya sido invitado al primer encuentro de narradores peruanos que organizó Antonio Cornejo Polar en Arequipa, ¿no es cierto?, en 1965. En ese encuentro de narradores peruanos participaron casi los más importantes escritores peruanos. Estuvo Ciro Alegría, Arguedas, Zabaleta, Izquierdo Ríos, críticos importantes como Salazar Bonde, como Antonio Cornejo Polar. Pero Churata no fue invitado. Eso prueba que en vida
Gamaliel Churata no fue reconocido por la crítica o por la institucionalidad literaria en el Perú, en este caso limeña, ¿no es cierto? Entonces la gran ausencia del primer encuentro de narradores peruanos es la ausencia de Gamaliel Churata. Y una última cosa para terminar esta introducción, porque luego quiero hacer un cuadro comparativo, es que, como dije al principio, Churata y Arguedas murieron en 1969 los dos. Pero Arguedas fue enterrado con cierto reconocimiento, no el reconocimiento que se merecía, pero fue enterrado multitudinariamente, digamos, por los lectores, amigos, ¿no es cierto?, que tenía Arguedas. Pero en cambio Churata, al entierro de Churata, y esto está documentado en una serie de fotos, ¿no es cierto?, una serie de documentos, no asistieron más de 10 personas, ¿no es cierto? Churata fue un absoluto desconocido, digamos, en Lima y en el año de su muerte, en 1969, en el Perú. Bueno, entonces ahora voy a tratar de hacer aparte de las cosas que he dicho, una especie de cuadro comparativo entre Arguedas y Churata, ¿no? Bueno, empecemos por Gamaliel Churata, ¿no? Churata, les recuerdo que nació en 1897 y murió en 1969. Cronológicamente, entonces, Churata es un representante, empieza su actividad literaria siendo partícipe del vanguardismo peruano, ¿no?, de la vanguardia peruana, ¿no? Es decir, la actividad literaria de Churata empieza en los años 20, bueno, un poco antes, ¿no es cierto? A los 15, 16 años ya dirigía una revista que se llamaba La Tera, ¿no es cierto? Ya tenía actividad literaria como periodista escolar, ¿no es cierto?, etcétera. Pero la gran, digamos, producción de Churata empieza con la dirección del Boletín Titicaca, que como ustedes saben es una de las revistas de vanguardia más importantes que ha dado el Perú, ¿no es cierto? El Boletín Titicaca tuvo vigencia de 1926 a 1930 y fue un boletín, una revista literaria de nivel de importancia continental, de importancia mundial, porque ahí colaboraron los más importantes intelectuales peruanos y latinoamericanos, ¿no? Entonces, en cambio, Arguedas es un escritor que cronológicamente se inscribe dentro del regionalismo. El regionalismo es una tendencia de la literatura posterior a la vanguardia, ¿no? Y hasta se podría inscribir Arguedas dentro del panorama del boom latinoamericano, ¿no es cierto? No hay que olvidar que los cuatro jinetes del apocalipsis del boom, que son Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes y García Márquez, también contribuyeron a rescatar a ciertos escritores importantes de la literatura latinoamericana, entre los cuales está Arguedas, ¿no? Entonces inician y desarrollan sus actividades literarias en dos periodos diferentes, ¿no es cierto? Esa es una cosa que hay que resaltar. Una segunda cuestión que habría que revisar es que Churata es un autodidacta, siendo formado por José Antonio Encinas en la escuela 881 en Puno, ¿no es cierto? Bueno, tener un maestro como José Antonio Encinas es un privilegio, ¿no es cierto? Pero Churata renunció a la escolaridad, renunció a la educación formal, renunció a la educación escolarizada, ¿no es cierto? Y se convirtió en un autodidacta, ¿no es cierto? Leyó por su propia cuenta, y era un hombre muy culto, muy instruido, un lector voraz, ¿no es cierto? Además un lector colectivo, reunía gente a las orillas del lago Titicaca para leer en voz alta y comentar lo que leía, ¿no es cierto? Dialogaba mucho sobre lo que leía. Tal vez por eso Churata pueda ser calificado como un escritor subversivo en el sentido de un escritor antisistema, un escritor extraordinario en el sentido fuera de lo común, ¿no es cierto?, que se oponía a los cánones de la literatura de ese entonces. Arguedas, en cambio, finalmente es un hombre formado en la universidad, ¿no?, aunque sin perder su vinculación con la cultura popular, como ustedes saben, ¿no es cierto? Arguedas llega a ser doctor en
etnología o en antropología. Y a diferencia de Churata, Arguedas logra insertarse muy bien en los tres sistemas literarios de los que habla Antonio Cornejo Polar: el sistema literario culto, el sistema literario popular y el sistema literario en lengua vernácula. Para, digamos, sintetizar esto, diré que Churata nunca logró insertarse dentro del sistema literario de la literatura peruana, y Arguedas sí, ¿no es cierto? Y la prueba de eso serían los reconocimientos que obtuvieron los dos, en uno claramente positivo y en el otro claramente negativo, ¿no? Otra diferencia que se podría hacer entre Churata y Arguedas es la siguiente. Me refiero a que Churata es un escritor bilingüe subordinado, ¿no? Tal vez esto les va a sorprender a ustedes, pero Churata no era un hablante de lengua nativa, no hablaba ni el aymara ni el quechua, ¿no? A pesar de que en su libro El pez de oro hay muchos términos quechuas, muchas frases, muchos giros idiomáticos que vienen del quechua y el aymara, ¿no? Pero Churata no era un escritor bilingüe, ¿no? O en todo caso era un bilingüe incipiente, ¿no es cierto? Subordinado incipiente, ¿no? Bueno, el origen social de Churata es un arequipeño de clase media, empobrecida, que por razones de supervivencia migra hacia el altiplano, ¿no es cierto?, donde se forma y desarrolla su actividad intelectual. En cambio, Arguedas es un escritor, como ustedes saben, coordinado, un bilingüe coordinado, aunque hay un debate sobre cuál es la lengua primera de Arguedas, si el quechua o el español, es un bilingüe coordinado finalmente, y es un nombre que es producto de las circunstancias que le tocó vivir, ¿no es cierto? Arguedas. Sobre Arguedas hay muchos más datos que se podrían comentar, ¿no? Tomando en cuenta lo anterior, diré una siguiente cuestión. Churata declara que se puede ser indio y tener los ojos azules, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que Churata elige ser indio, o sea, elige ser indio, ¿no? Él no es ni, digamos, étnicamente ni culturalmente un indio, ¿no? Pero él elige ser indio, ¿no? Es una opción, una identificación con la cultura andina, de algún modo. Arguedas, en cambio, es, según su propia definición, un indio moderno, ¿no? Arguedas se define como un indio moderno. Pero Arguedas es alguien que sí convivió, pues, con la cultura indígena, ¿no? Que sí hablaba la lengua nativa, que sí hablaba el quechua, que se definía a sí mismo, ¿no es cierto?, como un indio moderno, aunque la apuesta va por otro lado en el trabajo literario, como vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? El proyecto literario de Churata es un proyecto que a la vez es estético, es un proyecto estético, habría que leer las editoriales del Boletín Titucaca, ¿no es cierto? Es un proyecto estético, al mismo tiempo es un proyecto político y al mismo tiempo es un proyecto ideológico, las tres cosas, ¿no? La literatura, la ideología y la política van de la mano en Churata, ¿no es cierto? Y eso no se puede decir necesariamente de Arguedas. En Arguedas la política no está necesariamente vinculada con la literatura, ¿no es cierto? Digamos, la poesía no está necesariamente vinculada con la política, ¿no? Pero lo que sí se puede decir de Arguedas con seguridad, aunque lo que estoy diciendo es obviamente un bosquejo, es que en Arguedas sí estaban vinculadas la literatura y la antropología, ¿no? O sea, la literatura y la antropología, y sobre esto hay un montón de trabajos que defienden esta idea, ¿no? No quiero decir para nada que Arguedas sea un escritor apolítico, es decir, que no le interese para nada la política, ¿no? Pero, digamos, en el plano de la expresión abierta, ¿no es cierto?, Churata es un escritor político y Arguedas no tanto, por decirlo menos, ¿no? Churata escribe textos generológicamente tiene que ver con los géneros para los jóvenes, ¿no? Los géneros literarios, generológicamente híbridos. Los textos de Churata son generológicamente híbridos, es decir, difíciles de clasificar. Por ejemplo, El pez de oro no se sabe si es una novela, si es un ensayo,
si es filosofía, si es también un libro de poesía, ¿no es cierto? Si es un manifiesto estético, ¿no es cierto? Es un texto híbrido, muy difícil de clasificar en términos genealógicos. Arguedas, en cambio, escribe sus textos respetando en líneas generales los cánones, los patrones de los géneros literarios, es decir, hace novelas, hace trabajo etnológico, hace poesía, ¿no es cierto? Es separado, ¿no es cierto? Generológicamente Arguedas es mucho más sistemático de algún modo. Churata se ubicó en la periferia, nunca hizo un trabajo literario, digamos, en el centro de la capital, ¿no es cierto? Nunca se integró al movimiento cultural limeño centrista, ¿no es cierto? Es un escritor periférico, ¿no? Puro, e incluso es un escritor autoexiliado o exiliado. Vivió en Bolivia por más de 30 años, ¿no? Arguedas, en cambio, siendo un escritor periférico, pudo integrarse al movimiento cultural limeño, ¿no es cierto? Tuvo relaciones, como ustedes saben, con los más importantes escritores de su época, y no solamente con escritores, sino con pintores, con músicos, con gente de las ciencias sociales también, ¿no es cierto? Esto que voy a decir tal vez sea lo más discutible de lo que voy a decir, ¿no es cierto? El proyecto de Churata, el proyecto estético literario, ideológico y político también, apuesta por la resistencia cultural, por la oposición a la mundialización, por la defensa de la identidad, una férrea defensa de la identidad andina, indígena. Yo diría que apuesta por la segregación cultural, porque Churata es muy conflictivo con lo español, muy conflictivo con lo hispano, ¿no es cierto? De algún modo se puede decir que Churata consideraba que lo hispano era perjudicial para la identidad peruana y para la literatura peruana, ¿no es cierto? Por eso digo que incluso podría decirse que el proyecto de Churata es fundamentalista en el sentido de proteger la identidad nacional, la lengua nacional, nativa, desde el punto de vista fundamentalista, ¿no es cierto? Voy a hacer unas 2 citas de Churata que las he recogido adrede, ¿no es cierto? Nosotros somos indios o admitamos que no somos de América, por ejemplo, dice Churata, ¿no? Nosotros somos indios o admitamos que no somos de América. Otra frase de Churata, ¿no? Otra idea de Churata. La literatura del Perú es una literatura española porque está escrita en español. O sea, si queremos hacer una literatura peruana, no tenemos que escribir en español, ¿no es cierto? O esta otra idea, idiomáticamente la literatura del continente es una literatura colonial, ¿no es cierto? O sea, no tenemos una literatura independiente. Por lo que se puede notar que Churata es muy conflictivo, ¿no es cierto? Opone mucho lo local, lo indígena al occidental y lo español, y en esa relación hay una relación tensa, una relación de conflicto. En cambio, en Arguedas, el proyecto más bien es por el mestizaje, el proyecto más bien es por la integración cultural, por la democracia cultural, por la interculturalidad, y la prueba de eso sería su famosa frase, que es el título de su libro, de su novela más importante, que es Todas las sangres, ¿no? Todas las sangres, ¿qué significa? Pues toda la sangre significa pues todas las culturas, todas las lenguas, todas las razas unidas, ¿no es cierto? Vinculadas, ¿no es cierto? Algo que hay que anotar sobre Arguedas es que Arguedas es un escritor que fundamentalmente apuesta por el mestizaje más que por la defensa de la identidad pura indígena, vamos a decir, ¿no? Y una última cosa para no cansarlos tanto, es que estos dos escritores también tienen puntos en común, ¿no es cierto?
Un punto en común sería que Churata y Arguedas apuestan por la búsqueda de una literatura peruana, ¿no es cierto?, que tenga identidad propia. La identidad propia de la literatura peruana, en el caso de los dos escritores, está en el rescate, en el trabajo que se debe hacer sobre la cultura propia, vamos a decir, la cultura nativa, la cultura indígena, ¿no? Ellos creen que la identidad de la literatura peruana está sentada en lo que José Martí ha llamado el tronco indoamericano, ¿no es cierto? La otra cuestión interesante de los dos escritores es que los dos plantean la construcción de una lengua literaria nacional. La lengua literaria nacional que plantea Arguedas es la lengua llamada por él misturada. Una lengua misturada es una lengua que mezcla el quechua con el español, ¿cierto? La crítica ha llamado esto el quechuañol, ¿cierto? Es un español fundamentalmente muy influenciado por el sustrato quechua. Y Churata plantea también la construcción de una lengua que él llama la lengua cuica. La lengua cuica es una lengua que digamos, debe estar también muy influenciada por las lenguas nativas, ¿no es cierto? Pero la lengua cuica de Churata es una lengua que también incluye elementos del griego, del latín, del inglés, del francés, ¿no es cierto? No solamente las lenguas nativas, es una lengua mucho más complicada.